Vamos a escuchar a López Dóriga, Víctor, cómo salía un erudito en la materia de ahí, del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sí. donde explica de manera, digo, porque López Dóriga ahora resulta que las neuronas que tenía ahí de cognitivas de aprendizaje, Víctor, se le apagaron al señor. Oye, lo que has de ver es que se porta altivo, altanero, arrogante López Dóriga, y de todos modos aquel que tiene colmillo político, también le da sus llegues. Vamos a escuchar, Carlos. Vamos a darle. Carlos Ramírez me hablaba de 40,000, ¿sí? Y le aprecio mucho ahora a Iván Arturo Pérez Negrón, titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el Seguro Social. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín, a ti y a todo tu auditorio. Y bueno, pues agradecido por la oportunidad de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que encabeza Zoé Robledo, pueda participar en este tema tan trascendental para la vida de las y los mexicanos. A ver, ¿qué tiene que ver el Seguro Social con las Afores? Tienen su propia Afore, ¿no? Siglo XXI, creo. Bueno, no, eso es otro tema. Nosotros somos la institución de seguridad social más grande lo sé. de América Latina. Sí, pero a ver, ¿tienen Afore ustedes en el Seguro Social? Sí, tenemos una conjunción con Banorte Siglo XXI. No obstante, Joaquín, quiero decirte que incluso eso que se ha venido señalando por parte de algunos actores que nos quieren contrapuntear contra las Afores, eso queda totalmente ya también fuera de lugar. El día de ayer, antes de entrar en materia, decirte que la Asociación de Administradoras emite un comunicado donde señala textualmente que la transferencia de recursos no afecta la imprescriptibilidad de los recursos de las cuentas individuales, ni se expropian los recursos de las y los trabajadores, como han venido señalando algunos de los detractores, los mismos que en el pasado sí expropiaron las cuentas y le quitaron el derecho a las y los trabajadores de reclamar sus recursos cuando pasaban 10 años. El caso de la reforma de Zedillo en 1997 y en el caso de Felipe Calderón para el ISSSTE en el 2007. Nosotros no somos iguales. Yo creía que estaba hablando, con todo respeto, ¿sí?, con el titular de la Unidad de Prestaciones Económicas y Salud en el trabajo del IMSS, pero estoy hablando con un político. Estoy en un político, que si Calderón, que si Zedillo, no. Estamos hablando de si efectivamente el gobierno, a través de su Fondo del Bienestar, va a quedarse, como dijo el presidente López Obrador, con esos 40,000 millones de pesos de quienes trabajadores mayores de 70 años no los hayan recogido o retirado. No funciona de esa manera. El objetivo, ¿no, Joaquín, del Fondo de Pensión para el Bienestar es complementar solidariamente los recursos de aquellos trabajadores y trabajadoras que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 y que hoy tienen en sus cuentas de ahorro los recursos con los que se van a retirar, únicamente al 60%. Y eso se cambió porque anteriormente solamente recibían el 30%. Y sí tengo antecedente político porque yo era diputado federal y me tocó hacer la reforma del 2020 que garantizó justamente la imprescriptibilidad de las cuentas y toda esa aberración que existía en la ley del presidente Zedillo de que si no se reclamaban a los 10 años, se iban al IMSS y los recursos eran utilizados para la turbocina del helicóptero en el que aterrizaba aquí mismo, en el IMSS, Juan Molinar Orcasitas. Entonces sí, tienes razón, sí tengo algo de político. No estaba hablando de político, estaba hablando de un ideólogo que en lugar de estar hablando de las Afores, se va con que si Molinar aterrizaba en un helicóptero. Es decir, está usted en la tribuna de la Cámara de Diputados, no está actuando como funcionario del Seguro Social, perdone que se lo diga. Yo soy un técnico en materia financiera y lo que busca este fondo de pensión para el entonces bienestar... actúe como técnico en asuntos financieros, hombre, y aclararle a la gente le importa un pito si Molinar Orcasitas bajaba en el helicóptero en el Seguro Social, que además ya está muerto, no se puede defender, y explique por favor qué va a pasar con las Afores. Eso es todo, ese es el motivo de la llamada, no un discurso de la tribuna. Lo que va a pasar es que los recursos de la gente trabajadora va a estar plenamente garantizado, Joaquín. Se va a ir a un fideicomiso que estará en el Banco de México, que administrará la Secretaría de Hacienda y que servirá para poder completar
que el trabajador se vaya con el 100% en términos de su pensión de su último salario que tenga registrado ante el IMSS. Un ejemplo para que todo el mundo lo entienda. Hasta 16,400 pesos, ¿no? No, ese es un tope y ahí lo quiero explicar para que no haya confusión. Imagínate que tú, Joaquín, ganas 11,000 pesos, ese es tu salario. Te vas a ir porque en tu Afore tienes recursos acumulados para una pensión de 5,000. Lo que va a hacer este fondo es complementarte solidariamente los 6,000 pesos que te hacen falta para que te vayas con los 11,000 pesos, que es el último salario que tienes registrado ante el IMSS. Eso es lo que está planteando esta reforma, que es una reforma que va a formar parte de algo mucho más grande. Necesitamos una reforma constitucional que garantice que la seguridad social sea más moderna, más fuerte, que haya recursos suficientes para garantizar, como lo estamos haciendo ahorita, el pago de 5.1 millones de pensionados que en promedio al mes recibe 9,000 pesos. Y te voy a dar un dato bien interesante, y es para que veas que además de políticos... Sí, ibas muy bien como financiero. Sigue por ahí con la explicación para la gente, por favor. Por ahí nos vamos, Joaquín. Lo que va a suceder es incluso gente que hoy gana más de 16,777 pesos, pero que por el número de cotizaciones que hizo y los recursos que hay en su Afore no alcanza el monto de jubilación de los 16,000, hasta ellos van a alcanzar este tope. ¿Cómo lo ejemplificamos? Suponte que tú ganas 30,000 pesos ahorita, te vas a ir con una pensión de 10,000. Bueno, también el fondo te va a complementar los 6,777 para que te vayas con el 100%. ¿Ya ve qué bien se explica cuando está en su rol? El rol es el mismo, Joaquín. No, son dos cosas diferentes. Ahorita usted no es diputado, ahorita es funcionario del gobierno federal. Totalmente, soy el responsable de ejercer más de 800,000 millones de pesos en el pago de pensiones, de rentas vitalicias, de subsidios por incapacidades médicas. Y hoy lo que está buscando esta reforma, que de ser aprobada, es justamente garantizar que no suceda lo que en el pasado, que estén plenamente los recursos, sus rendimientos en ese fideicomiso para que todo trabajador los pueda reclamar, se le puedan devolver en el momento en que así lo defina. Puede ser ni siquiera a los 70 años. Ahí hay una confusión que también te pido me permitas aclarar. A ver, lo que va a suceder es que si un trabajador no reclama a los 70 años sus recursos a la Afore, esa Afore los va a mandar directamente al Fondo de Pensión para el Bienestar. No como está ahorita, que se vienen al IMSS, obviamente, como son imprescriptibles, a diferencia de la ley del 97, pueden venir al IMSS, nos piden la devolución y aquí se los tenemos guardados. Ahora el cambio es que esos recursos los va a depositar la Afore en el Fondo de Pensión para el Bienestar. Y han venido señalando... Víctor, está explicado ahora sí lo que no quieren entender los de la oposición, lo que no quiere entender López Dóriga, pues más claro que en el agua. Oye. Carlos, no sé si te diste cuenta cómo cuando mencionaba a Ernesto Zedillo o mencionaba a cualquier funcionario de los que trabajó con Fox o con Calderón. A Orcasitas, el director del IMSS. Orcasitas. Sí, haz de cuenta que le prende un cohete en el asterisco, porque inmediatamente brinca, porque no quiere que salgan a relucir cosas verdaderamente desagradables que sucedieron. Lo que estaba explicando este técnico es precisamente de dónde nace este desquiciamiento de determinar que las pensiones iban a reducirse solo a un 30% a partir de 1997. Nos afectaron a más de 15 millones de personas que íbamos a salir inmediatamente los años posteriores, Carlos. Ya no el 50, ya no el 60, no, el 30%. Ahora lo que pretende Andrés Manuel es regresar a como estábamos antes del 97. Es decir, que si tú ganabas una pensión determinada de 8,000 pesos, que te vayas con esa pensión y no con 2,500 que ahora te está dando el Seguro Social. Pero como ellos defendían todo eso, los medios de comunicación, lo que fue
Loret de Mola, lo que fue López Dóriga y muchos otros, eso es lo que defendían, por eso les pagaban, para que difuminaran toda esa información y la gente no nos diéramos cuenta de lo que estaba verdaderamente sucediendo, Carlos. También Noroña, Víctor, habló al respecto de esta situación de una forma más explícita Elocuente. todavía, sin tanto tecnicismo, donde en la Cámara de Diputados les arrimó una arrastrada el día de ayer, que quedó, dicen que son de sus mejores 5 intervenciones, Víctor, que ha tenido en la Cámara, porque fue efusivo y directo a la yugular. Vamos a escucharlo porque aquí explica de una manera más clara. Gracias. Adelante. ¿Por qué Morena no apoya a los policías? Sí los apoya, ¿cómo no los va a apoyar Israel García? Entonces, pues son farsantes. Cuando dicen que defienden a los trabajadores y en realidad están defendiendo a la banca, están justificando que no entere 40,000 millones de pesos. Están justificando que ese dinero que no quieren que llegue a un fondo, sí justifican que la banca se siga beneficiando de eso. Pero no son solo 40,000 millones, tiene 6 billones de pesos, 6 millones de millones del presupuesto de un año del país. Tiene la banca extranjera del ahorro de los trabajadores. Que vuelvo a recordar, le dijeron a la gente que les iba a ir mejor con las cuentas individuales, que para qué cargaban, pinche mosca paniaguada, anda ahí. Mosca paniaguada. ¿Para qué querían estar ahí con otros que tenían menos? Fernando Casab, no sé si habías puesto algo, Fernando, solo me apareció. Freddy Mendoza, muchas gracias por tu cooperación, Fernando Casab. Saludos, diputado. Una pregunta, ¿por qué la postura de la diputada Susana Prieto? Pregúntale a ella. Yo puedo decir una hipótesis y van a decir que es violencia política de género. ¿Se acuerdan qué combativa era y todo? Y ahora está en contra nuestra. Ahora está en contra nuestra. Se dice independiente. Ayer una intervención fatal. Fatal porque les voy a decir cuál es el problema. Yo hice una imprecisión. Yo dije, ¿quién se opondría a que los trabajadores reciban el 100%? El PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. La mayoría de los trabajadores andan en el orden de 16,000 pesos su pensión. Deberían, la mayoría. No sé si es el 90%, una cosa así. Esos trabajadores van a recibir 4,500 pesos con las cuentas individuales. Recibirían en el régimen anterior del 73 90% de su salario. Saquen el 90% de 16, 1,600 menos euros, como 14,400 pesos en el régimen solidario. En el régimen de cuentas individuales, en la banca privada, es un ahorro de los trabajadores que no te preguntan, te lo descuentan. Ahorras porque ahorras. Y luego vas a la Afore y no te lo dan, te dan solo una parte. Y hay varios conceptos que tienes que meter un abogado para que te los den. Y al final, pues el abogado cobra su parte. O sea, el trabajador por todos lados está frito. Trabajadoras, trabajadores. Muy, muy grave. Y estos farsantes de la oposición no dicen nada de eso. El PAN votó en contra de la privatización del ahorro de los trabajadores y ahora está defendiendo ese esquema junto con el PRI, que fue el que lo propuso en el gobierno de Zedillo. Eso sí fue un atraco. Eso sí fue un atraco. Porque ellos tienen 6 billones de pesos con todo el brutal rendimiento económico que eso les da a la banca privada. Y los trabajadores van a recibir el 30%. Están recibiendo el 30% de su pensión. Y el fondo que se creó le va a dar el 100% al 90%. Denme por bueno el número, la mayoría de los trabajadores del país. Por eso tramposamente una diputada y el propio Elías Licha, paniaguados, después de que están diciendo que vamos a robar y que no sé qué, dicen, en ningún lugar dice que les van a dar el 100%. Hacemos una reserva, a ver, voten la reserva, porque no es para la pensión que van a tener quienes iban a recibir, a ver si iban a recibir 30,000 pesos de pensión, solo van a recibir el 30%, o sea, 9,000. 9,000, eso es lo que les va a dar la banca privada a alguien que iba a recibir 30,000. ¿Se dan cuenta? Y entonces lo que se va a hacer es que la inmensa mayoría andan por 16,000 pesos, se les va a dar el 100%. La banca les va a dar 4,500 y el fondo les va a dar los otros, el resto hasta completar 16,000 pesos. Y quienes iban a recibir 30,000 van a recibir 16,000. Por eso en algunas críticas han dicho que ponemos un tope. No ponemos un tope. No iban a recibir ni siquiera eso. Los que están arriba de 16,000 pesos iban a recibir un tercio. Una pensión de 50,000 pesos, no sé cuál es la más alta. Pues iba a recibir 15,000. 15,000.
y se le va a dar. Ya más o menos queda más explícito por ahí también, clarito, pero esa es la revuelta que se traen ahora sí en la Cámara de Diputados y Senadores, que la próxima semana se va a discutir lo acordado ahí en la Cámara, Vittorio. Sí, seguramente va a seguir la discusión, Carlos, y seguramente va a participar el Poder Judicial a través de la Suprema Corte, buscando de alguna manera afectar esta reforma, que es importantísima para millones de mexicanos, pero que a ellos no les interesa. Ellos tienen otros intereses, ellos trabajan para otros intereses que son los de los dueños del dinero. Así que pues van a hacer todo lo posible por estar descarrilando cualquier iniciativa, cualquier reforma, cualquier propuesta del presidente para tratar de ir minimizando su aceptación dentro del pueblo, su cariño, pues, del pueblo. Lo que quieren es que el pueblo se decepcione de Andrés Manuel. Ya no hayan qué hacer, pero nada les ha funcionado, Carlos. Ni va a funcionar.